Cordial saludo, directora y compañeros del curso de Seguridad en Sistemas Operativos. En esta oportunidad, y como parte del trabajo individual y colaborativo, nos corresponde en la parte del informe final poder implementar o más bien recomendar una metodología de pen testing para la multinacional PIR Latin Corporation a raíz de todos los problemas que se han venido suscitando, de los cuales hemos venido hablando. Han sido supuestos en el hecho de que con base a las problemáticas planteadas hemos tratado de definir cuáles son los ataques por los cuales han sido afectados los recursos de la entidad, básicamente en cuanto tiene que ver sus principales sistemas operacionales, el Windows y el Linux. También hemos definido en el supuesto las herramientas con las cuales nosotros podríamos hacer frente a estos ataques, pero ahora es el momento de poder ya implementar y recomendar una metodología de pentesting de ética hacking para la empresa con el fin de poder identificar ya seriamente los puntos y las vulnerabilidades que tienen nuestros sistemas. Entonces, básicamente en esto consiste esta presentación, en poder recomendar una metodología. Como grupo vamos a recomendar la metodología, la PTS, que es una metodología o un framework bastante utilizado y bien importante. Esperemos de que quede claro los conceptos de esta metodología. Muchas gracias. Damos inicio entonces a esta presentación. Como anteriormente habíamos dicho, la empresa multinacional PIR Latin Corporation venía presentando grandes problemas de seguridad, básicamente enmarcados en sus sistemas operativos principales Windows y Linux. En trabajos anteriores habíamos analizado que muchos de estos problemas podían presentarse básicamente por problemas de acceso o por problemas en las variables críticas de los sistemas operacionales. Se analizaba que, por mencionar algunos problemas o algunas variables que pueden suscitar estos problemas, como variables de configuración de puertos, puertos abiertos, igual que los servicios que se ponían a disposición del usuario, problemas en las contraseñas, problemas en las políticas de seguridad implementadas, en los controles de acceso, problemas en los privilegios a los usuarios otorgados, y en fin, pero también habíamos mencionado herramientas para poder hacer frente a estos ataques. Habíamos hablado de herramientas como NMAP para poder escanear puertos. Habríamos hablado de herramientas como Nexus, que son herramientas que nos permiten realizar un escaneo más profundo de estas vulnerabilidades. Pero la verdad es que en este momento no hay un estudio serio que nos permita identificar claramente y con precisión cada una de estas vulnerabilidades para poder proceder a realizar las acciones y implementar los mecanismos necesarios para poder mitigar estos riesgos. Es en este marco o en este concepto que vamos a recomendar una de las metodologías implementadas en ética en hacking para hacer pruebas de vulnerabilidades. Es un marco metodológico en el cual nosotros vamos a poder definir claramente a partir de unos estudios y de unos pasos metodológicos y sistemáticos, poder determinar realmente determinar las vulnerabilidades que podemos tener en nuestro sistema. Entonces, básicamente, para entrarnos un poco más en este concepto de técnicas de pentesting, pues vamos a definir básicamente lo que es un pentesting, el tipo de pruebas, las metodologías que se hacen. Eh, un pentesting pues es un procedimiento, un conjunto de acciones o pruebas diseñadas, planificadas y preparadas y que se enfocan a realizar ataques
a un sistema informático. Eh, Estos ataques tienen el propósito primero de verificar que las acciones de seguridad que se hayan tomado sean las correctas, pero también nos sirven para identificar las vulnerabilidades en nuestro sistema. También podemos, con estas pruebas de ética hacking, comprobar realmente qué tan importante debe ser para la organización establecer un sistema de seguridad completo en el sistema. También una prueba de ética hacking nos descubre las posibles fallas y vulnerabilidades que tenga nuestro sistema. Un ética hacking puede diseñar sus propias pruebas, pero ya hay metodologías aprobadas y estudiadas para realizar esto. Dentro del tipo de pruebas que se pueden hacer en ética hacking o en el pen testing, tenemos pruebas que se extienden a identificar, como habíamos dicho nosotros, a verificar la seguridad, identificar las vulnerabilidades, pero el tipo de pruebas que se pueden hacer son pruebas, por ejemplo, de caja negra. Las pruebas de caja negra básicamente es cuando no existe ningún tipo de información previa al sistema al cual se quiere atacar. Hay una prueba de caja gris que son las pruebas cuando se conoce algo referente al sistema, algún tipo de información, de pronto algún tipo de usuarios sin privilegios, algún tipo del tipo de firewall que están utilizando. También tenemos las pruebas de caja blanca, es cuando ya se conoce información ya relevante del sistema, se pueden conocer de pronto algunos usuarios y contraseñas, IPs públicas de acceso al sistema, reglas del firewall, por ejemplo. Pero también desde el tipo de vista del conocimiento de las partes, o sea, del atacante y del atacado, pues estas pruebas se clasifican en pruebas abiertas. En las pruebas abiertas básicamente es donde el atacante y el atacado tienen un conocimiento pleno de lo que se está haciendo. Las pruebas de tipo ciego son aquellas donde el atacado sabe de las actividades del atacante, pero el atacante no recibe ningún tipo de dato acerca del sistema que se va a atacar. Las pruebas de tipo doble ciego, ni el atacante ni el atacado básicamente conocen nada de lo que se está, de las pruebas que se están haciendo. El atacante no conoce nada acerca del sistema ni el acceso a él. Estos son los tipos de pruebas que se pueden hacer. Básicamente, para el desarrollo de estas pruebas de ética hacking en la multinacional, pues seleccionamos la metodología PTEX, que es Penetration Testing Execution Standard, o un estándar de ejecución de test de intrusión. La escogimos porque ya es una metodología que se enfoca a realizar pruebas cubriendo el proceso en 7 diferentes etapas. Inicia con una reunión de nivel directivo y de los responsables de la seguridad de la organización. En este se acuerdan los objetivos y los fines necesarios, y esta metodología termina con la entrega de los informes respectivos acerca del estudio de vulnerabilidades. Las bases de estas metodologías se pueden adaptar a las organizaciones y se puede diseñar e implementar un test que garantice el logro de los objetivos de esta. Entonces, ya adentrándonos a esta metodología. Básicamente esta metodología, como dijimos, es la metodología PTEX, que es un estándar de ecuación de test de intrusión. Podemos definir de que básicamente es un framework o un marco de referencia que sus inicios datan al principio de los años 2009. Fue diseñado para suministrar a las organizaciones y a los proveedores de servicios de seguridad un ambiente común para realizar pruebas con el objetivo de evaluar la seguridad de un sistema. En ese momento, ellos, haciendo un estudio, vieron que habían muy pocas metodologías para realizar pruebas
de seguridad y se reunieron para diseñar e implementar o desarrollar este marco de referencia. Eh, Básicamente el diagrama de las fases de esta metodología arranca con un contrato previo o una reunión. La siguiente fase es la recopilación de inteligencia o recopilación de información. Luego viene un modelo de amenazas, un análisis de vulnerabilidades, una explotación de esas vulnerabilidades, un proceso o una fase de post-explotación y un informe final. Las fases las podemos agrupar entonces eh, en, en planificación, en la etapa de descubrimiento, en la etapa de ataque y en la etapa de reporte eh, según lo que vemos acá. Dentro de la etapa de planificación, pues está la fase de interacción inicial, la etapa de recogida de la información, el modelado de amenazas. Dentro de la etapa de descubrimiento tenemos el análisis de vulnerabilidades y dentro de la etapa de ataque tenemos la explotación de las vulnerabilidades, la post-explotación y en la parte de reporte tenemos lo que es el informe. Iniciamos entonces con la etapa de interacción inicial. En esta etapa de interacción inicial, aquí se hacen las reuniones con el nivel directivo y los responsables de la seguridad de la información, donde se definen temas como el alcance, los objetivos de las pruebas. También pues se discutirá acerca de la metodología que se va a seguir. Se evaluarán los tipos de pruebas a realizarse, ya habíamos dicho arriba, las habíamos mencionado. En esta fase se sientan las reglas de juego en el sentido de las expectativas que tiene la organización versus los alcances reales del proyecto. Dentro de la etapa de recolección de la información, básicamente el propósito de esta fase es obtener la mayor información disponible en forma pasiva del sistema. Es decir, aquí se recolecta en forma detallada información que servirá para hacerse una idea de la estructura de la organización y de sus operaciones. Eh, para la recogida de esta información se pueden usar técnicas de ingeniería social, utilizar herramientas footprinting, Google Hacking, redes sociales y muchas más. Básicamente una de las herramientas que más se utiliza en esta fase de recolección de la información, como la estamos viendo aquí, la herramienta D-Harvester, la cual básicamente como lo estamos viendo acá, esta herramienta permite hacer una recolección de información de IPs públicas asociadas a un dominio. Podemos hacer un análisis de IPs que están asociadas, por ejemplo, a Google, como lo vemos acá. También hay otras herramientas que se utilizan para recolección de información. Eh, en, el, en la página oficial donde aparece eh, esta herramienta, pues es una guía bastante extensa donde nos ayuda a guiarnos de qué herramientas utilizar. En la fase de modelado de amenazas, en la parte de modelado de amenazas, básicamente con base en la información que se recogió anteriormente, se procede a hacer un análisis con el fin de identificar alguna vulnerabilidad que pueda existir en el sistema. El modelado de amenazas básicamente es una representación estructurada de la información recogida que permitirá detectar los riesgos que pueden afectar la seguridad del sistema. En esta fase se empiezan a determinar los métodos más adecuados para realizar los ataques. En la fase de análisis y vulnerabilidades, básicamente en estas fases podemos ver o dividir en una fase que es la fase de escaneo. Esta fase de escaneo básicamente consiste en escanear el sistema con el objeto de develar información valiosa que permita detectar los posibles puntos de acceso al sistema. Los procesos de escaneo se puede identificar información como servicios que están corriendo, puertos abiertos, arquitectura de red,
bases de datos instaladas, protocolos, versiones de los sistemas operacionales y todo este tipo de información. Dentro de estas fases de escaneo, pues vamos a poder determinar o emplear más bien herramientas tales como Nmap, que escanea los puertos y servicios, NCAD, que son herramientas para análisis de red, AMAP, que es una herramienta que analiza los puertos que Nmap ha encontrado abiertos, y aquí como lo vemos pues hay una serie de herramientas que pueden ser utilizadas. Dentro de la fase de análisis podemos también observar el proceso de enumeración. Entonces, que consiste que una vez identificados los puntos posibles de acceso al sistema y la demás información obtenida en el escaneo anterior, entonces se proceden aquí a identificar y a enumerar las vulnerabilidades que tiene el sistema y que puedan ser explotados. En esta también se pueden utilizar en la etapa de enumeración. Hay herramientas que se pueden utilizar, como una herramienta de ellas es la banner grabbing, que es una técnica de enumeración que se utiliza para recopilar información sobre sistemas informáticos en la red. Identifica puertos que están abiertos, servicios y todo este tipo de información que es valiosa. Luego de que tenemos ya hemos hecho la enumeración, escaneado, hemos enumerado, luego hacemos aquí en esta fase la planificación del ataque. Básicamente en la planificación del ataque, en esta parte ya con la lista de vulnerabilidades en la mano, para cada vulnerabilidad se diseña y se planifica la ejecución del ataque. Se selecciona o se implementa la herramienta para explotar una determinada vulnerabilidad. En esta fase, de ser necesario, se puede ya redireccionar o redimensionar el text. En esta parte ya cuando se está planificando el ataque. Ya sabemos qué vulnerabilidades podemos redimensionar nuestro ataque o replanificarlo. Luego viene ya la fase de explotación. Básicamente en esta fase de explotación lo que consiste que una vez ya conocidas y reveladas las vulnerabilidades, se procede a realizar los ataques aprovechando estas vulnerabilidades con el fin de lograr pues básicamente lo que se quiere lograr, que es el acceso al sistema. En esta fase de explotación de vulnerabilidades se utilizan las herramientas tipo exploit, que no son más sino programas o segmentos de código diseñados para explotar una vulnerabilidad en particular. En otras palabras, lo que hacen es probar un fallo de seguridad en el sistema. Por ejemplo, podemos nosotros explotar vulnerabilidades en la base de datos en un motor de base de datos que esté instalada como MySQL, y en fin. Luego tenemos de que hemos explotado las vulnerabilidades, pues lo que se va a tratar es hacer una elevación de privilegios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la explotación de la vulnerabilidad o ataque ya ha tenido éxito, entonces, y ya tenemos acceso al sistema, lo que se pretende entonces en este momento es realizar acciones que permitan obtener más privilegios con el objeto de poder tener un control total del sistema. La otra parte que podemos ver es la navegación. En la navegación, ya con los privilegios adecuados, se intenta entonces investigar y obtener mucha más información de los diferentes componentes del sistema, usuarios, contraseñas, estructuras de datos, que en las fases anteriores no se pudieron obtener. Para esta parte de explotación, pues se emplean herramientas como Nexus, se emplean herramientas para craquear password. Aquí vemos, por ejemplo, Cain y Abel, a la herramienta Johnny Rapper, y otra serie de herramientas que nosotros podemos utilizar para esta parte de explotación, herramientas de explotación de Metasploit, también vemos herramientas para explotación de bases de datos.
Luego tenemos una fase que es la fase de post-explotación. Esta fase básicamente, en esta fase lo que haces es un estudio y un análisis de la información obtenida después de realizar el descubrimiento y el ataque al sistema operativo. En este punto ya se tiene una información completa del sistema y de su estructura. Entonces permite, en este punto es donde permite al atacante poder modificar las configuraciones del sistema. Básicamente el propósito de esto es para poder tener un control total del sistema y poder tener acceso a él más adelante. Una vez el atacante ya tenga, haya entrado a realizar modificaciones, haya podido realizar las modificaciones al sistema, pues entonces ya va a poder entrar al sistema cada vez de que lo quiera hacerlo, ya tendrá un acceso libre a él. Dentro de las sesiones que, pues, que se realiza en esta fase, para poder tener un control posterior, podemos mencionar que puede crear puertas traseras, puede crear o modificar cuentas o privilegios de usuario, alterar ficheros de las configuraciones, eliminación de log, extracción de contraseñas, básicamente. Por último, tenemos la fase de reportes. En esta fase de reportes, pues es la fase más importante dentro del sistema, de la metodología PTEX, porque básicamente es aquí donde se plasma el trabajo que se realizó en las 6 fases anteriores. Aquí se diseñan y se elaboran los informes de tipo técnico y ejecutivo, los cuales tienen como objetivo informar y comunicar las acciones que se realizaron y los resultados obtenidos en la prueba de Pentex. Y también, pues, lo que dijimos, lo más importante es poder recomendar las acciones que se deben implementar en la multinacional PIR con el fin de subsanar las vulnerabilidades descubiertas y que puedan mitigar los riesgos asociados a estas vulnerabilidades. Como vemos, creemos que esta es una de las metodologías más, dentro de las más importantes y las más usadas, puesto que contemplan todas las fases del proceso de pentesting, desde el planteamiento de los objetivos hasta la fase de reportes. Recomendamos esta metodología ser implementada como una metodología y un estudio ya serio de las vulnerabilidades y de los problemas que tiene la multinacional. Muchas gracias y esto básicamente es todo.